En un hospital donde las paredes blancas parecían guardar secretos silenciosos, comenzó una historia que nadie se atrevía a imaginar. Era una mañana gris, y entre pasillos llenos de prisa y murmullos apagados, apareció ella, Clara, una joven enfermera con una ternura en la mirada que iluminaba incluso los días más sombríos. Clara llevaba apenas 6 meses trabajando en la unidad de cardiología, pero su dedicación y la forma en que trataba a los pacientes la habían convertido en un alma indispensable. No buscaba destacar, solo cumplir con su vocación, sanar, cuidar, acompañar. Pero aquella mañana, su destino cambiaría para siempre. Él entró en la sala con paso firme, la bata blanca ondeando como bandera de autoridad. Se llamaba Alejandro, un médico respetado, con fama de ser brillante, pero distante. Su voz grave imponía silencio, y sus decisiones rara vez eran cuestionadas. Era el tipo de hombre que parecía haber enterrado sus emociones bajo capas de disciplina y responsabilidad. Clara lo observó desde lejos. Había escuchado historias sobre él. Que nunca sonreía, que no permitía errores, que había elegido la medicina por encima de cualquier otra cosa. Pero en el instante en que sus miradas se cruzaron, algo inexplicable ocurrió. El tiempo pareció detenerse, y en el corazón de Clara nació un temblor que no supo cómo ocultar. Alejandro, acostumbrado a leer radiografías y diagnósticos, descubrió algo diferente en los ojos de aquella enfermera. No eran solo ojos amables, había en ellos un misterio, una dulzura capaz de derribar las barreras que él había construido durante años. Mi enfermera Clara, dijo con voz seria, acompáñame en la ronda de pacientes. Su tono fue profesional, pero su mirada lo traicionó. Durante horas caminaron juntos por las habitaciones, revisando historias clínicas, ajustando tratamientos, escuchando las súplicas de quienes luchaban por un latido más. Clara lo seguía con respeto, anotando cada indicación, aprendiendo de cada gesto. Pero lo que ninguno de los dos quería aceptar era que, entre cada explicación, entre cada silencio compartido, había nacido algo invisible, algo prohibido. Esa noche, mientras Clara regresaba a casa, no podía dejar de pensar en él. Su seriedad, su forma de inclinarse hacia los pacientes, la manera en que su voz se volvía cálida cuando nadie más lo escuchaba. Es solo admiración, se repetía a sí misma. Pero su corazón no obedecía. Ya estaba atrapada. Alejandro, en su despacho solitario, repasaba informes médicos. Pero por primera vez en años, las cifras y gráficos no lograban distraerlo. La imagen de Clara lo perseguía, su risa contenida, el brillo en sus ojos cuando hablaba con un anciano paciente, la compasión que transmitía sin decir una palabra. Él, que siempre había creído que el amor era una distracción, comenzó a temer la fuerza de lo que sentía. Los días siguientes fueron una danza silenciosa. Se rozaban las manos al pasar un estetoscopio. Se buscaban con la mirada en medio de un pasillo abarrotado. Se sonreían en secreto, como si el hospital entero pudiera descubrirlos. Y entonces llegó la noche de la tormenta. Un paciente en estado crítico fue trasladado de urgencia. Clara estaba allí, junto a Alejandro, enfrentando la batalla contra el tiempo. Las luces de emergencia parpadeaban, la lluvia golpeaba las ventanas, y en medio del caos, sus manos se entrelazaron por un instante. No era un gesto profesional. Era un grito silencioso, te necesito. Ese toque, breve pero intenso, fue suficiente para encender un fuego que ninguno de los dos podría apagar. Al final de la jornada, exhaustos, se quedaron a solas en la sala vacía. El corazón de Clara latía con fuerza. Alejandro la miró, y por primera vez bajó la guardia. Y Clara, susurró, casi en un suspiro. Hay algo que no debería sentir, pero lo siento. Ella cerró los ojos, y supo que estaba en el borde de un abismo. Un amor que podía destruirlos profesionalmente, pero que al mismo tiempo los hacía sentir más vivos que nunca. En ese instante, bajo el brillo tenue de las lámparas del hospital, nació un secreto. Un latido prohibido, destinado a desafiar las reglas y a marcar sus vidas para siempre. El hospital se convirtió en el escenario de una lucha silenciosa entre el deber y el deseo. Clara y Alejandro seguían cumpliendo con sus rutinas, pero cada día era más difícil ocultar lo que sentían. Los pasillos se habían transformado en testigos de miradas furtivas, de suspiros contenidos, de palabras que jamás se atrevían a pronunciar. El mundo no debía saberlo. Él era un médico reconocido, ella una enfermera joven y prometedora. Un error, una sospecha, y todo lo que habían construido podía desmoronarse.
pero el amor no entiende de reglas. Cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que sus ojos se encontraban, la distancia se desvanecía. Una noche, después de una jornada interminable, Alejandro la encontró en la sala de descanso. Clara estaba sentada sola, con los ojos cerrados, agotada. Él se acercó en silencio, como temiendo romper aquel momento de paz. «Deberías descansar más», murmuró con voz baja. Ella abrió los ojos y lo miró. Había ternura en su sonrisa, pero también un dolor escondido. «¿Cómo se descansa cuando el corazón no deja de latir tan fuerte?», respondió, dejando escapar la confesión que llevaba tiempo guardando. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, bajó todas sus defensas. Se sentó a su lado, y durante unos segundos, ninguno dijo nada. El silencio hablaba más que las palabras. Finalmente, él tomó su mano. No como un médico que guía a su enfermera, sino como un hombre que encuentra refugio en una mujer. «Clara», susurró. «Sé que esto es un error, pero si amar es un error, no quiero estar en lo correcto». Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Ese amor era un riesgo, pero también era la única verdad que les daba fuerza para seguir. Los días se transformaron en una cadena de encuentros secretos. Una carta escondida en un cajón. Una sonrisa disimulada en medio de una cirugía. Un té extraño disfrazado en la rutina diaria. El hospital, con sus luces frías y pasillos interminables, se convirtió en cómplice de un amor que desafiaba lo imposible. Pero la realidad pronto golpeó sus corazones. Un rumor comenzó a circular. Los colegas empezaron a notar que Alejandro y Clara pasaban demasiado tiempo juntos. Las miradas inquisitivas, las preguntas indirectas, las sospechas, todo amenazaba con derrumbar lo que habían construido. Una tarde, el director del hospital llamó a Alejandro a su despacho. Las acusaciones eran claras, debía mantener la distancia, proteger su reputación, cuidar su carrera. Alejandro asintió en silencio, pero dentro de él ardía la rebeldía de un hombre que había encontrado aquello que creía perdido. Esa noche, buscó a Clara en la azotea del hospital. El viento soplaba con fuerza, la ciudad se iluminaba bajo miles de luces, y ellos se encontraron como dos almas que se negaban a separarse. «Nos quieren apartar», dijo ella, con la voz quebrada. «Déjalos intentarlo», respondió él, con firmeza. «Porque no hay distancia que pueda apagar lo que siento». Clara lo miró con los ojos inundados de lágrimas. Sabía que aquel amor era frágil, que el futuro era incierto, pero en ese instante no importaba nada. Solo importaba él, solo importaba ella, solo importaba ese latido que los unía. Se abrazaron con fuerza, como si el mundo pudiera desaparecer en ese momento. Y en ese abrazo entendieron que el amor verdadero no se mide por su duración, sino por la intensidad con la que marca el alma. Días después, ocurrió lo inevitable. El hospital les exigió distancia, protocolos, reglas inquebrantables. Pero en cada mirada, en cada palabra disfrazada, en cada recuerdo compartido, ellos supieron que jamás podrían arrancarse del corazón. Clara siguió cuidando a sus pacientes con la misma ternura de siempre. Alejandro continuó siendo el médico brillante y respetado. Pero cuando las luces del hospital se apagaban, cuando la ciudad dormía, sus corazones seguían latiendo al mismo compás. Eran latidos prohibidos, sí. Pero también eran la prueba de que incluso en los lugares más fríos, incluso en medio de las reglas más duras, el amor siempre encuentra la forma de florecer. Y aunque el futuro les guardara pruebas y silencios, ambos sabían que lo vivido no se borraría jamás. Porque hay historias que no necesitan un final feliz para ser eternas. Historias que, como ellos, viven en cada suspiro, en cada recuerdo, en cada corazón que se atreve a amar aunque esté prohibido.